Buenas noches, Lice. Buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Nosotros, conforme vamos desarrollando las clases, hemos venido estudiando los elementos importantes que tiene la administración. Sí, nosotros al momento de estudiar el área un poco más teórica de los negocios o de los emprendimientos, debemos siempre verificar lo que son sus elementos importantes, es decir, los pilares fundamentales que llevan a cabo una correcta administración. En este caso, nosotros habíamos analizado qué eran la planeación, la integración, el control, la organización, que son elementos fundamentales para llevar a cabo un emprendimiento exitoso. Nosotros en el mercado tenemos diferentes formas de desarrollar el negocio. En el mercado tenemos diferentes elementos con los que nos relacionamos, diferentes perspectivas, diferentes situaciones importantes con las cuales tenemos que estar al tanto, tenemos que estar al día para saber cómo actuar ante estas situaciones, para saber cómo estas situaciones de cierta manera, directamente afectan al emprendimiento o quizá no lo hacen. Especialmente cuando hablamos de la parte teórica. Una cosa es nosotros hablar en el ámbito práctico. Muchas de las ocasiones prácticamente las cosas son más fáciles. El hacerlo es más fácil. Quizá el desarrollarlo es más fácil, pero al momento en el cual nosotros nos ponemos a investigar el ámbito teórico, lo más bibliográfico, se vuelve más complicado. A veces las palabras suelen ser más difíciles de entender, las formas en las cuales se expresan diferentes ideas suelen ser mucho más complicadas de comprender. Entonces, es ahí donde entra el labor principal que tiene el docente, que tiene el guía dentro de la materia de emprendimiento. Cuando nosotros vamos poco a poco identificando estos elementos relevantes, vamos poco a poco analizando cuáles son
las características, cuáles son los lineamientos, cuál es el camino que debemos nosotros desarrollar para alcanzar más fácilmente los objetivos. Nosotros lo principal, lo que primero hacemos al momento de desarrollar un modelo de negocio es identificar las metas, identificar objetivos. Sí, estos objetivos nosotros ya los veníamos analizando, que pueden ser a corto plazo o a su vez a largo plazo. Estos objetivos que a mí me van a ayudar a tomar decisiones. Objetivos que a mí me incentivan, que a mí me van como de cierta manera em, planteando qué tipo de decisiones debo tomar yo en beneficio del modelo de negocio, en beneficio de los emprendimientos, en beneficio del desarrollo que debe tener un negocio, que debe tener un emprendedor. No solamente nosotros debemos hablar del desarrollo del emprendimiento, sino también del emprendedor. Si el emprendedor toma buenas decisiones, pues estas decisiones se van a ver directamente relacionadas en la evolución del emprendimiento. Si un emprendedor hace bien las cosas, pues todo esto se va a ver directamente reflejado en la evolución, en la metodología, en los ingresos del emprendimiento. Pero para que todo esto sea posible, yo debo llevar también la parte teórica a la práctica. Yo siempre les he dicho que nosotros debemos hacer una constante relación entre lo que es la vida cotidiana y la empresa. Nuestra vida, las actividades que nosotros desarrollamos comúnmente, forman parte de un estilo de vida, forman parte de la característica que tiene un ser humano. La hora a la que se levanta, la hora a la que se acuesta, las actividades que realiza constantemente, el horario que tiene para ciertas actividades, diferentes herramientas o diferentes partes del día a día conforman lo que es la estructura, la característica esencial de una persona. En este caso, quizá el llegar temprano o no a algún lugar, el ser cumplido con las actividades o quizá el ser incumplido, todo esto caracteriza a una persona. Y estas características relevantes se ven reflejadas al momento de crear un modelo de negocio. Se ven reflejadas al momento en el cual yo quiero desarrollar una idea. Principalmente esta idea debe estar basada en la innovación, en la creatividad, en el cambio, en la transformación, porque de nada me va a servir a mí crear un modelo de negocio de quizá alguna actividad o algún elemento que ya exista en el entorno. De nada me sirve crear lo que ya hay. De nada me sirve quizá crear un modelo de negocio con las mismas características que otros, con los mismos fundamentos, basado en los mismos elementos, estructurado con las mismas bases. De nada me sirve. ¿Por qué? Porque estoy cayendo en el mismo círculo vicioso de repetir las cosas en el ámbito repetitivo. Cuando hay negocios que repiten y repiten lo mismo, prácticamente se quedan en la línea de la baja prosperidad, ¿sí? Por otro lado, los emprendimientos que buscan alternativas, los emprendimientos que buscan los cambios, estos negocios que identifican quizá oportunidades, que identifican elementos relevantes para poder tomar como ejemplo esto y ahí cambiar. Tenemos muchos de ellos que han alcanzado el éxito. El objetivo, el más importante de un emprendimiento al momento que inician en su ambiente mercantil es el buscar o de cierta manera el procurar alcanzar más fácilmente sus objetivos. Nosotros en la actualidad, por ejemplo, como seres humanos, como parte de la cotidianidad, tenemos diferentes elementos y diferentes herramientas que nos facilitan la vida. La tecnología, por ejemplo, la tecnología ha hecho que muchas de las actividades cotidianas sean más fáciles de realizar. La comunicación, quizá el obtener información de una manera más rápida, el acceder a lugares, quizá con turnos de una manera más rápida.
La tecnología no solamente forma parte de la diversión o del ocio de las personas, sino que también llega a formar parte de los elementos importantes dentro de la sociedad, como el realizar, como les digo, actividades cotidianas, el cumplir con las labores, el cumplir con cierto tipo de normativas, pagar, por ejemplo, luz, agua, ahora se lo puede hacer desde los aplicativos bancarios. Todo esto gracias al desarrollo tecnológico que tenemos en nuestro entorno. Pero ¿cómo es que esa tecnología ha formado parte del entorno, pues directamente, siendo utilizada de una manera también positiva? Sí, la tecnología en nuestro entorno debe ser utilizada de una manera relevante, de una manera que sume, de una manera que incentive tanto a los empresarios, tanto a los emprendedores, a los participantes del mercado, a poder aportar al desarrollo sostenible de una sociedad. Nosotros constantemente debemos estar impulsando el desarrollo sostenible de un entorno, el desarrollo sostenible de un grupo de personas, de mi país, de mi sector, de mi espacio geográfico. Si yo incentivo la evolución de mi espacio geográfico, pues de cierta manera también lo estaré haciendo a nivel un poco más grande, a nivel macro. Sí, desde los cambios pequeños que yo hago en mi entorno, mientras más personas o mientras yo incentive estos cambios pequeños en más personas, pues estas personas los seguirán inculcando en otras y así se irán haciendo grandes cambios, que son cambios que nosotros debemos analizar que deben ser realizados en nuestra actualidad, en nuestra cotidianidad, donde estamos cansados quizá de haber perdido muchos valores, estamos cansados de estar sumidos, por ejemplo, en nuestro país, dentro de la delincuencia, de la inseguridad. Y para que todos estos cambios puedan verse reflejados de una manera positiva, pues debe empezar desde el inicio, desde el momento en el que yo voy a aportar a la sociedad. Ustedes dirán, pero a mí, ¿de qué manera me puede servir o qué tan importante es mi labor en la sociedad? Si es que yo voy a crear un modelo de negocio, mi labor en la sociedad es de suma importancia. ¿Por qué? Porque voy a ser yo de cierta manera una persona que puede suplir la necesidad de otra persona, un negocio que puede incentivar al cambio, un negocio que puede propiciar elementos positivos, quizá la reducción de la contaminación. Un emprendimiento que puede propiciar a la ayuda social, un emprendimiento que puede ser un camino o puede ser un intermediario entre grupos vulnerables. No sé, quizá podemos ofrecer que puede salir el 2 por 1 de las prendas en caso de que sea, por ejemplo, de ropa, en caso de que se traiga alimentos no perecibles para las personas de bajos recursos, un ejemplo. Todo esto es el enfoque que yo le doy para también aportar positivamente a la sociedad. Cuando yo hablo de crear un negocio, debo estar consciente de que no solamente voy a buscar mi beneficio, de que solamente voy a esperar tener dinero y ya. Debo también estar constantemente pensando en que cómo voy a aportar a mi entorno, cuál va a ser mi rol dentro de la sociedad, cómo voy a aportar yo. ¿Qué cambios voy a incentivar? Quizá pueda, así sea en una persona, a lo largo de toda nuestra vida, si logramos cambiar una forma de pensamiento, si logramos hacer una diferencia en alguna persona, ya hemos cumplido con algo, ya hemos hecho que quizá las cosas sean diferentes y que esa es la clave de un modelo de negocio exitoso, el poder hacer las cosas diferentes, pero unas cosas diferentes en el ámbito positivo. No cambiar para lo negativo, no incentivar a la pérdida de valores, a la pérdida de cultura, a la pérdida de costumbres, a la pérdida de la etnia. Nosotros lo que debemos incentivar, por lo contrario a ello, es que las costumbres no se pierdan, que la unión familiar se mantenga, que las personas no pierdan sus valores, sus raíces, que no se olviden quizá de dónde vienen, hacia dónde quieren ir, con qué objetivo decidieron muchas personas quizá trasladarse de un lugar a otro. Existen muchas formas de si sea un negocio de salchipapas. En algo puede aportar positivamente a la transformación de la sociedad.
Como les digo, el rol del emprendedor dentro del espacio geográfico, dentro del entorno, es de suma importancia porque debe procurar un cambio, debe procurar que su realidad se transforme, que su realidad cambie de acuerdo a las necesidades con las cuales está directamente relacionado. Y prácticamente para nosotros poder transformar todo esto, para poder quizá incentivar un cambio, debemos entender también y hacer una introspección de qué es lo que estamos haciendo nosotros. Si quizá nos hemos equivocado, quizá hemos aprendido de los errores. Algo característico de las personas, del ser humano, naturalmente hablando, es, por ejemplo, el orgullo. Muchas de las ocasiones nos cuesta aceptar que nos hemos equivocado, nos cuesta aceptar que hemos cometido un error, muchas veces nos cuesta quizás el pedir perdón, el pedir una disculpa. ¿Por qué? Porque el orgullo del no siempre tener la razón puede ser relevante para muchas personas. Por otras, quizá no les cuesta nada pedir perdón, no les cuesta nada perder su orgullo, todo depende de cada persona, pero especialmente hablando en el área comercial, en el área mercantil, nosotros debemos ser personas flexibles, personas que estén comprendiendo que la sociedad cambia constantemente, que las transformaciones existen, que yo me debo adaptar a estos cambios, que debo procurar que estos cambios también se adapten al entorno y que yo utilice estos cambios en beneficio del entorno, del emprendimiento, perdón, para que el emprendimiento aporte positivamente a la sociedad. Si la sociedad ahora está actualizada en Internet, pues entonces yo la tecnología tengo que ponerla en práctica también en mi emprendimiento. ¿Para qué? Para adaptarme a la realidad a la que estoy viviendo. Yo no me puedo quedar muy atrás en la evolución de la sociedad, porque ahí es donde van perdiendo importancia los emprendimientos. Mientras yo más me vaya actualizando, mientras yo más conozca, mientras yo vaya desarrollando una correcta planeación, ahí es donde viene la palabra, ahí es donde viene este elemento fundamental de la planeación. Mientras yo tenga un plan estructurado, un plan flexible en el cual, si estoy hablando, por ejemplo, del COVID, lo que sucedió, muchos negocios tuvieron que adaptarse a la realidad del COVID. Fueron flexibles, lograron encontrar formas de desarrollar su ideología de negocio y salieron adelante. Otros emprendimientos quizá porque tenían una estructura muy rígida, una estructura de no ver más allá, quizá de centrarse en un solo modelo de negocio, en un solo modelo de atender, de vender, se quedaron dentro de la pandemia, quizá fracasaron muchos emprendimientos. ¿Por qué? Porque no buscaron la flexibilidad, no buscaron el abrir el campo, no buscaron de cierta manera el entender que existen diferentes formas de poder adaptarnos a la realidad. ¿Qué sucede si volvemos a encerrarnos? ¿Cómo voy a desarrollar mi emprendimiento? ¿Qué sucede si es que necesitamos o existe un desastre, Dios no quiera, natural en mi país? ¿Cómo voy a aportar yo? ¿Qué tipo de actividades puedo realizar para aportar en estas situaciones? También en lo positivo, ¿cómo puedo aportar al desarrollo de la cultura, al desarrollo de la etnia, a que no se pierdan las costumbres? Existen muchas formas en las cuales yo puedo aportar positivamente al emprendimiento y a la sociedad, pero todo esto parte de la planeación que yo haga en un inicio, de la parte teórica, de las bases, de la estructura, de los pilares en los cuales yo voy a desarrollar mi modelo de negocio. Y estos pilares fundamentalmente deben estar basados en los valores, en la forma de pensamiento flexible, en la aceptación, en los cambios, en el aceptar errores, en el no dejarme vencer. Un emprendedor se caracteriza por no dejarse vencer, porque en medio de las dificultades puede encontrar alguna forma de salir adelante, que en los problemas encuentra oportunidades. Esa es la característica de un emprendedor, que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, encuentra oportunidades para salir adelante, encuentra oportunidades mediante las cuales puede desarrollar su ideología de una mejor manera. Para ello, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre cómo debemos desarrollar correctamente una ideología emprendedora. Veamos, por favor.
¿Escuchas eso? Es el tic-tac del reloj avanzando y no espera a nadie. Esa aguja que ves nos pone a todos en el mismo terreno de juego, bajo las mismas reglas. Todos tenemos los mismos minutos y las mismas horas, y lo que nos diferencia unos de otros es lo que somos capaces de hacer con todo ese tiempo. No es que no lo tengas, es que no lo aprovechas. Porque cuando tienes un propósito fuerte, un objetivo, una razón, una misión que cumplir, la cama ya no es tan cómoda como lo era antes. Porque tus acciones hoy determinarán cuánto has avanzado al despertar mañana, y pasado, y pasado. Y así mientras tú dedicas tiempo a ver tu serie favorita, otros arañan minutos para acercarse a la persona que algún día desearon llegar a ser. De la misma forma que descansas de sábado a domingo, otros están ahí fuera arrojando leña al fuego que les mantiene vivos. El fuego que los hace romper sus límites y sus creencias porque tienen hambre de éxito. Esos malditos lobos no paran de intentarlo hasta que lo consiguen, y créeme, lo consiguen, lo hacen posible, pero no lo hacen posible porque sean mejores que tú, sino porque lo desean más fuerte. Ellos lo desean con todas sus fuerzas porque no tienen alternativa. Han estado rotos de dolor por fracasar infinidad de veces y han sufrido tanto que entre lágrimas se juraron a ellos mismos no parar hasta que conseguirlo fuera su única opción. Es su forma de entender la vida. Fallar y aprender, fallar y aprender. La única regla del juego es no dejar de intentarlo, y para eso hay que desearlo como si toda tu vida se basara en eso. Y ahora dime, ¿cuánto lo deseas tú? Sé sincero, ¿cuánto? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por verte ahí? Ni siquiera sé qué quieres llegar a ser, pero para llegar a ser, hay que hacer. Hay que derribar los muros de excusas que tú mismo levantas para sabotear tu avance. No puedo hacerlo, no lo merezco. Ellos pueden, pero yo no, porque ellos tienen dinero, pero yo no. Venga, ¿cuál es tu excusa? Cuéntasela al vagabundo que consigue salir de la calle reciclando latas, o al chico que camina 10 kilómetros al día para ir a la escuela. Venga, cuéntaselo a ellos. No hay excusas para aquel al cual su propósito le supera. Todos tenemos un potencial oculto y vivimos limitados a usar solo una pequeña parte de lo que somos capaces de hacer. Y es ese sufrimiento, esa determinación, lo que predispone tu cuerpo y tu mente para el éxito. Hoy tienes la oportunidad de aprovechar el movimiento de esa imparable aguja que no deja de acumular segundos para que juegue a tu favor. Hoy tienes la fuerza para empezar aquello que tanto te asusta. Tan solo avanza, camina trazando un plan y sé irresponsable en la toma de riesgos. Arriésgate, incinera tu zona de confort y rodéate de lobos con el mismo hambre que tú. Esa es la forma en la cual una persona entiende la realidad a partir de las metas que se propone. Como les digo, no solamente desde el ámbito comercial, mercantil, económico, sino también desde el ámbito personal. Nosotros tenemos diferentes actividades cotidianamente. Quizá muchos de ustedes estén pasando problemas, dificultades, tengan objetivos o metas que se les esté dificultando cumplir, pero de cierta manera este tipo de metas son las cuales a nosotros nos incentivan a salir adelante, nos incentivan a salir de la zona de confort. Esta zona de confort que es comúnmente conocida en el entorno, ¿por qué? Porque muchas personas deciden quedarse aquí porque tienen cierto grado de comodidad, pero quizá no es lo que quieren hacer, quizá no es lo que quieren realizar. Quizás se dedican toda su vida haciendo cosas que no les llaman la atención, que no les llenan por completo, porque no les queda otra opción, porque tienen miedo a tomar riesgos. Eso es lo que un emprendedor cambia. Un emprendedor no debe tener miedo a los riesgos. Un emprendedor debe tener la capacidad de comprender que en caso de que llegue a fallar, no pasa nada, pues puede volverse a levantar y seguir adelante en el camino, seguir buscando nuevas alternativas, seguir entendiendo su realidad, seguir cambiando, seguirse equivocando. En este camino, el cual nosotros le llamamos vida, existen muchos altos y bajos, porque quizá la vida, si fuera lineal, si solo existiera una emoción, no tuviera mayor
relevancia. Nosotros tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos, tenemos crisis, tenemos problemas, asimismo tenemos felicidades, tenemos logros, pero ahí es donde viene prácticamente el rol que nosotros cumplimos, que del 100% de la vida, la mayor cantidad de porcentaje del mismo sean de momentos buenos, que los momentos malos nos sirvan para tomar impulso, para identificar quizás cierto tipo de errores, cambiarlos y seguir adelante. Pero aquí también viene la necedad de muchas personas en que ya incurren en un error y vuelven al mismo error y siguen en este círculo y no van a poder salir de este círculo vicioso en caso de salir de su zona de confort, en caso de tomar riesgos, en caso de hacer las cosas diferentes. Pero aquí viene también un elemento fundamental que es que yo debo tomar los riesgos en base a las cosas que soy capaz de realizar, en base a lo que puedo y tengo las alternativas de hacerlo. Si quizá yo tengo la capacidad, el conocimiento, realizo una buena investigación para crear un emprendimiento, creé una buena planeación. Puedo en algún momento quizá tomar una decisión en base al negocio, puedo hacerlo, pero quizá me puedo arriesgar a renunciar a mi trabajo, pero porque tengo ya una base, una estabilidad. Tomo un riesgo para empezar algo que a mí me gustaría, para empezar quizá un sueño que yo tengo, pero no es que lo hago de la noche a la mañana sin pensar nada, no. Debo crear una base. Esto de tomar riesgos tampoco es tomarlos a la ligera. Debo analizar, debo crear una base, debo tener un sustento en el cual yo pueda caer en caso de equivocarme, en el cual pueda servirme como un colchón en algún momento que quizá pueda yo llegar a fracasar o llegar a fallar. Pero existen muchas formas en las cuales nosotros tomamos como ejemplo todo esto, especialmente hablando desde los recursos humanos, especialmente hablando desde los personajes importantes dentro del modelo de negocio. Es así que nosotros, como les digo, tomamos desde la planeación para crear estos grandes ideales. En la planeación es donde yo planteo mis objetivos para poder alcanzar cosas grandes. Todo cuando nosotros hablamos de un negocio, principalmente desde el inicio, cuando planteo mis objetivos, yo creo que la mayoría de personas que crean negocios, su sueño máximo es verle al emprendimiento exitoso, verle quizá convirtiéndose en una franquicia, convirtiéndose en una marca conocida, no solamente a nivel de la ciudad, sino a nivel del país, quizá como una marca internacional. Nunca está mal soñar que pueda hacerse conocido, que existe una demanda alta por la calidad del producto, por la calidad del servicio, porque la gente está recibiendo de buena manera. Pero todo esto porque realicé una excelente planeación y cumplí con las preguntas básicas. Nosotros habíamos entendido que para tener una buena planificación, nosotros debemos respondernos al qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y quién lo debe hacer. Estas preguntas que yo me voy contestando poco a poco al momento de realizar una correcta planificación en el mercado, al momento de ir analizando las fuentes de información, al momento en el cual yo me voy encontrando con las personas que quizás llevan adelante mi negocio, en la investigación de campo, en los principales ideales del emprendimiento, con las principales formas de desarrollo del negocio. Posterior a ello, nosotros tenemos también lo que es la organización, que la organización va de la mano con la planeación. Son dos elementos importantes que van de la mano. Planeación y organización no es lo mismo. Si bien es cierto, son palabras quizá un poco semejantes, pero no en su totalidad. Cada una tiene una funcionalidad diferente. Cada una tiene una característica relevante dentro del mercado, cada una tiene un rol fundamental, un papel que cumplir dentro del mercado. La organización es el elemento de la administración que se refiere al hecho de que las personas deben tener funciones claras que desempeñar en un emprendimiento. Entonces, la planeación es todo como yo voy a desarrollar mi emprendimiento, ¿sí? De la forma en la que voy a hacer, cuánto dinero voy a invertir, quién lo va a hacer. Por otro lado, ya la organización
viene de la mano en designar roles, en designar actividades que debe cumplir cada persona. Yo siempre les digo, el texto a nosotros nos habla en caso de manejar una empresa, pero no siempre vamos a empezar, no siempre se tiene la capacidad económica de empezar ya directamente con una empresa, sino que empieza desde un emprendimiento pequeño, pero así sea que solamente yo sea el único dueño de mi emprendimiento, pues debo también designar roles. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué actividades puedo cumplir? ¿De qué actividades tengo conocimiento? Quizá de contabilidad, quizá de diseño, quizá de marketing. Puedo tener este conocimiento, son actividades que tengo que desarrollar yo mismo. Pero quizás si yo no conozco mucho de contabilidad, de las normativas del SRI, necesito contratar una persona. Quizá tengo que buscar una persona de acuerdo a mis necesidades, cómo puedo hacer para que me ayude a cumplir con las normativas legales. ¿Qué estoy haciendo? Estoy determinando las actividades que va a desarrollar cada persona dentro del negocio. Es decir, qué rol van a cumplir, porque si todos hacen todo o nadie hace nada, el emprendimiento no va a salir adelante. Si así tal y cual nosotros vemos una empresa grande, que un grupo de personas se dedican al marketing, otros a las ventas, otros al análisis del mercado, otros a la producción, otros a la compra de materiales, perdón. ¿Por qué? Porque mientras más designación de roles tenemos, mientras más personas dedicándose a algo en específico tenemos, pues mucho mejor va a ser para el desarrollo del negocio. De igual manera, estas funciones se determinan con base en el cumplimiento de un objetivo, lo que quiere decir que la función de organización implica establecer una estructura interna del emprendimiento, no necesariamente algo fuera de, es decir, algo fuera de la forma en la que voy a desarrollar el negocio. Siempre estas actividades, planeación, organización, integración, el control van adentro, sí, es algo interno. Así como vulgarmente se dice cuando hay un problema familiar, los trapos sucios se lavan en casa, así mismo va a ser esto. Nosotros internamente vamos a trabajar, internamente vamos a designar roles, vamos a organizar. ¿Para qué? Para que el producto final o el servicio final al momento de llegar a los potenciales clientes sea el que se espera. ¿Sí? Que se cumpla con las expectativas que el potencial cliente tiene. De igual manera, esto debe permitir la realización de las funciones de los diferentes colaboradores del emprendimiento. Esta estructura debe asegurar que se cumplan todas las tareas necesarias para alcanzar los objetivos. Nosotros en el emprendimiento tenemos muchos objetivos a corto o a largo plazo y debo ser yo la indicada o el indicado para que estos objetivos se cumplan. ¿Cuáles son los pasos de la organización? Principalmente vamos a establecer las actividades que se van a realizar. Por otro lado, debemos agrupar las actividades por departamentos o áreas funcionales, es decir, en pequeños grupos de personas, en pequeños departamentos, en pequeños espacios de trabajo para que cada persona, cada grupo de personas se especifique en algo esencial, que no estén viendo todos sobre todo, sino que directamente las personas que conocen sobre el área de tecnología, sobre el área de ventas, se especifiquen en ello y así el emprendimiento pueda desarrollarse de una manera correcta, como ventas, producción, administración o también finanzas. También se deben asignar las agrupaciones de actividades a un jefe de área, por ejemplo, un jefe de ventas, un jefe de contabilidad. Esto es importante. Nosotros siempre debemos designar una persona líder, una persona que funja como el que guíe al grupo, porque prácticamente el dueño del emprendimiento no va a estar en todos los espacios, no va a estar en todos los lugares, con todos los grupos que se creen, sino que se debe designar también personas que quizá tengan más experiencia, más confianza en las actividades que se vayan a realizar y son ellos los encargados de desarrollar correctamente estas áreas, de encargarse de que las actividades que realice cada área se cumplan a cabalidad. Asimismo, se debe delegar la autoridad para que el jefe de área pueda trabajar. Esto es importante. No solamente le puedo decir a una persona, quiero que tú me ayudes guiando este grupo y ya. Yo tengo que delegarlo, tengo que hacerlo público, tengo que hacerle de cierta manera que el resto de personas que van a trabajar con este nuevo líder lo vean como tal. Este es el rol que yo debo cumplir. Quizás sean cosas insignificantes para muchos, pero para otros tienen bastante importancia.
Se deben coordinar las actividades entre las diferentes áreas. Principalmente la implementación de estos pasos se realiza mediante el diseño de una herramienta que se denomina organigrama estructural. El organigrama estructural es la designación de roles dentro del emprendimiento, es decir, como un mapa conceptual, pero nosotros vamos dando cierto tipo de roles a cada persona. En el elemento principal donde va el título, a veces de los mapas conceptuales, se pone el nombre de la persona líder del emprendimiento, es decir, del jefe. De ahí van desglosándose, por ejemplo, jefes de áreas, jefes, subjefes de áreas, secretarios, diferentes roles que pueden haber. Cuando yo voy delegando, voy teniendo una jerarquización de las personas, de cómo van a trabajar, de qué actividades van a desarrollar, tengo un organigrama estructural dentro del negocio. Para ir terminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre la planeación estratégica en el emprendimiento. Veamos por favor, chicos. Planeación estratégica. La planeación estratégica es el proceso en el que se define la estrategia que seguirá la empresa durante un largo tiempo. En este proceso se debe pensar a dónde vamos y cómo lo haremos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo podrías lograr algo en cierto momento de tu vida? ¿Como comprar tu primer coche? ¿A qué edad te gustaría casarte? ¿Tener hijos o hacer un viaje muy largo? ¿Lo lograste? Recuerda que para esto conocías los recursos con los que contabas, lo que te faltaba y lo que tenías que hacer para alcanzarlo. En una empresa es similar. Su planeación estratégica es el conjunto de análisis, decisiones y acciones que llevarán a cabo para crear o mantener ventajas sostenibles en el tiempo. Pero, ¿cómo definir la planeación estratégica de mi negocio? Este proceso consiste en 4 etapas. 1. Filosofía empresarial. Determina la misión, es decir, el por qué existe. La visión, el cómo te ves a largo plazo y valores, los comportamientos éticos que debe tener tu equipo. Estos aspectos serán base para el desarrollo de tus estrategias y la formación de una cultura organizacional fuerte. Algunos autores recomiendan además definir una política de calidad y la propuesta de valor, es decir, cómo aseguras la calidad al cliente y en qué eres mejor que la competencia. 2. Análisis externo. Identifica los factores externos a la empresa, que en determinada situación pueden afectar o beneficiar el desempeño de tus actividades. Son conocidos como oportunidades y amenazas. Puedes utilizar la metodología PESTA, que consiste en el análisis de factores políticos y legales, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales. 3. Análisis interno. Identifica los factores internos de la empresa que pueden ser clave para el éxito de tu negocio o que pueden estar afectando tu desempeño. Pregúntate, ¿para qué eres bueno? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus debilidades? Esto te ayudará a definir tus fortalezas y debilidades. Puedes comenzar por buscar en estas áreas: administración, mercadotecnia, financiero, capital intangible, producción, tecnológico. O bien, analiza tu cadena de valor y define tus fortalezas y debilidades. 4. Diseño de estrategias e indicadores. Traza un plan con las estrategias que implementarás para lograr lo que te propusiste en tu filosofía. Define objetivos a corto, mediano y largo plazo, sus acciones y el indicador que te dirá cómo lo estás haciendo. Utiliza la metodología SMART, que por sus siglas en inglés significa específico, medible, alcanzable, relevante y tiempo, la cual te ayudará a diseñar tus metas de manera correcta y definir de manera concreta lo que deseas. Las perspectivas que se deben abarcar son desarrollo humano, procesos, clientes y financiero. Definir los indicadores te brindará información sobre los resultados de las estrategias. Así, podrás tomar decisiones oportunamente y aumentar las probabilidades de éxito de tu empresa.